¿Qué tal? Muy buenos días o tardes ya tengan todas las personas que han asistido el día de hoy a la sesión del seminario permanente de ética ambiental de este mes de julio. Ya rebasamos la mitad del año. Bueno, es la sesión número 42 y tenemos como invitada a la licenciada Mariana Linares Morales. Y bueno, tenemos también el gusto de que nos acompañe Luis Enrique, que él va a ser el moderador y presentador en esta sesión. Luis Enrique, adelante, por favor. Sí, muchísimas gracias, doctor Víctor. El día de hoy estamos de manteles largos. Tenemos a la licenciada Mariana Linares, quien es fundadora y directora de Profesionales Asociados para el Desarrollo de Proyectos, PADEP. De acuerdo a la labor que ha realizado, al menos de manera personal, digo, es admirable cómo ha visibilizado en este problema tan severo sobre la contaminación por plásticos de un solo uso. Es admirable. Y a continuación me voy a permitir dar una pequeña semblanza para dar contexto a todos quienes ahorita formamos parte del público. Mariana Linares Morales es socióloga e investigadora socioambiental. Su trabajo aborda la contaminación por plásticos como un problema ético y político que articula la desigualdad, daño ambiental y vulneración de derechos. Ha desarrollado investigación cualitativa, análisis de políticas públicas y procesos de fortalecimiento comunitario, con experiencia en diseño metodológico, producción de información y articulación con redes nacionales e internacionales de justicia ambiental. Las líneas de interés académico de Mariana son gobernanza ambiental y políticas públicas, justicia ambiental, desigualdad socioambiental y derechos humanos, participación social, fortalecimiento comunitario, construcción de ciudadanía, metodologías cualitativas, producción de conocimiento situado y evaluación de programas, incidencia pública, toma de decisiones y traducción del conocimiento a políticas públicas, ética ambiental aplicada y análisis de conflictos socioambientales. Dentro de su vasto trabajo, quiero destacar también que fue coordinadora de proyectos especiales del 2020 al 2025 en Fronteras Comunes, Malditos Plásticos. Mariana, es un placer tenerte por aquí en esta sesión del seminario permanente de ética ambiental y animal. El espacio es todo tuyo, Mariana. Muchas gracias, Luis, y muchas gracias, Víctor, por darme la bienvenida a esta sesión número 42 del Seminario Permanente de Ética Ambiental y Animal. Como ya me han presentado, mi nombre es Mariana Linares. Gracias también a la Universidad Autónoma de Aguascalientes y a todos los colegas investigadores y académicos que están conectados hoy con nosotros en esta sesión. La conferencia de hoy se titula Ética ambiental y justicia socioambiental, la contaminación por plásticos como problema político. En adelante comenzaré esta presentación diciendo que la comprensión de la contaminación por plásticos como un problema ético-político exige una mirada interdisciplinaria. Por ello, se recorren estas tres dimensiones. La primera dimensión será la dimensión económica. Y nuestras preguntas generadoras son las siguientes. ¿Por qué seguimos produciendo tanto plástico si conocemos sus daños? La dimensión política responderá quién decide que este riesgo es aceptable. Y nuestra dimensión filosófica nos responderá, ¿qué nos dice el plástico sobre nuestra forma de entender al mundo? ¿Es ético producir un material que permanece siglos en el ambiente para satisfacer necesidades de minutos? ¿Qué revela una sociedad que considera más reemplazable a un ecosistema que a un modelo de negocios? Estas preguntas serán transversales a toda nuestra conferencia y al final en la discusión podremos disertar acerca de qué es lo que pensamos sobre estas dimensiones de la contaminación por plásticos. El plástico constituye el símbolo material del antropocentrismo.
El plástico es una tecnología, es un material químicamente con muchas cualidades. Es posible hacer un material tan blando como como el, como goma, hasta hacerlo muy duro y se usa en diferentes tecnologías automotrices, tecnologías de la salud, etcétera. Este objeto está diseñado para ampliar el dominio humano sobre la naturaleza, que termina revelando los límites de ese mismo dominio. ¿Cuál es la tesis principal de nuestra conferencia? La contaminación por plásticos no es un problema ambiental, es, no es solo un problema ambiental, disculpen, es un problema político, porque determina quién obtiene los beneficios, quién soporta los daños y quién arriesga su vida al intentar transformar esta realidad. Ahora quiero también delimitar que el problema no es el plástico como una innovación técnica, ya que el material nos ha ayudado a desarrollar diferentes partes de nuestra vida humana y social, así como mencionaba los beneficios que ha tenido en tecnologías industriales como la automotriz o como en la salud, ¿ok? Entonces, la conferencia no quiere satanizar o hablar desde una perspectiva solo negativa del plástico, sino que vamos a comprender el fenómeno como algo político. Entonces, el problema tal cual no es el plástico como una innovación técnica, porque ha facilitado la vida en el mundo, sino las relaciones de poder que hacen posible su producción, distribución, consumo y desecho. Ahora, la definición de política que entiendo para comprender este fenómeno el día de hoy en esta conferencia, no la entiendo como una competencia partidista, sino como el ámbito donde una sociedad organiza institucionalmente la distribución de beneficios, riesgos, responsabilidades y mecanismos de protección frente a una injusticia estructural. Esta definición es siguiendo la línea de pensamiento de Iris Marion Young. Gracias. Ahora entraremos a la primera dimensión de comprender el fenómeno del plástico como en su dimensión económica. El plástico tiene eh, cuatro etapas de su ciclo de vida y muerte. ¿Por qué hablo de un ciclo de vida y muerte? Porque así como se genera el plástico como un material desde su extracción, su refinación y su gestión, al final, el impacto del plástico en nuestros sistemas y en nuestra vida humana tiene un impacto que termina siendo, que nos lleva a la destrucción de nuestro medio ambiente y también de nuestra salud. No es inmediato, pero a la larga tiene consecuencias destructivas y también de amenaza a la vida. Como bien menciono, bien se ve en esta diapositiva, las cuatro etapas son referidas a un informe de Ciel del 2019, que en general conjuntan lo que es como la vida del plástico, ¿cierto? Desde su extracción y transporte de combustibles fósiles, su refinación y fabricación del plástico, en específico de este material usando los petroquímicos, la gestión de los residuos plásticos, que es en la parte final, ya cuando los plásticos ya se usaron y son desechados. Y después, ¿qué pasa con ese desecho de los plásticos? El impacto del plástico en nuestros ecosistemas. Me permitiré entonces leerles ciertas ideas generales de de qué se trata cada una de las etapas. La etapa 1 en la refinación y fabricación. El petróleo es la materia prima principal para la producción del plástico. Aproximadamente 108 millones de toneladas métricas de dióxido de carbono por año son atribuibles a la producción del plástico, mayoritariamente de extracción y refinación. En la etapa 2, en la refinación y fabricación,
La refinación de los plásticos se encuentra entre las industrias más intensivas en gases de efecto invernadero en el sector manufacturero y la de mayor crecimiento. En la etapa 3, los vertederos emiten la menor cantidad de gases de efecto invernadero en un nivel absoluto, aunque presentan otros riesgos significativos como los sanitarios y dependiendo de cuál es la técnica que estén usando los vertederos para manejar los residuos. El reciclaje tiene un perfil de emisiones moderado, pero desplaza el nuevo plástico virgen en el mercado. O sea, es decir, que el plástico reciclado nos hace creer que es bueno, sin embargo, tiene otros impactos. La incineración, que esa es una de las formas más populares que últimamente se ha usado para desechar el plástico, que es la quema de plásticos en hornos especiales. Se utilizan diferentes técnicas, por ejemplo, la pirólisis o la incineración en hornos cementeros. Esas técnicas liberan contaminantes orgánicos persistentes en el aire, que es muy difícil de medir. Se necesitan laboratorios especializados para comprender todas las dioxinas, furanos y sustancias químicas que se están emitiendo durante la incineración, pero es muy popular. De hecho, en México se incinera el plástico en los hornos cementeros. Estas emisiones son extremadamente altas y es el principal impulsor de las emisiones de la gestión de los residuos plásticos. O sea que durante todo el ciclo de vida de los plásticos se emiten emisiones tóxicas. Sin embargo, en las últimas son las que son más letales y con más consecuencias en la vida humana y el medio ambiente. En la etapa 4, cuando encontramos el plástico en el medio ambiente, el plástico que no se maneja adecuadamente, el que termina en las calles, el que termina en estos vertederos irregulares, pues sí, al aire libre, em, donde continúa teniendo impactos climáticos a medida que se va degradando, afectando los suelos, el agua y el aire. Estudios recientes han publicado que el plástico que flota en el océano libera también metano y otros gases de efecto invernadero. Estas emisiones aumentan a medida que el plástico se rompe aún más. Es decir, mientras más el plástico se va degradando, hemos visto en las calles un plástico deshecho, un unicel, una bolsa de plástico. Entre más pequeñas sean sus partículas, mayor impacto tendrá en el medio ambiente. Las emisiones del 99% del plástico que se encuentran debajo de la superficie del océano, es decir, lo que está en las profundidades, no lo que está flotando, aún no se puede precisar su impacto. Nos hace falta más estudios y pues sí, más estudios científicos acerca de este tema. Los microplásticos en general en los océanos también pueden interferir con la capacidad del océano para absorber y secuestrar el dióxido de carbono, que es cumplir con el propio ciclo del agua. Los experimentos de laboratorio sugieren que esta contaminación plástica puede reducir la capacidad de el fitoplancton para fijar el carbono a través de la fotosíntesis, tal cual la reproducción de la vida marina. Ahora, un dato importante en prospectiva, después de estudiar estudiar este investigación de Ciel, que se llama El plástico y la salud, nos dice si el crecimiento en la producción del plástico y la incineración continúa como se predijo, sus emisiones acumuladas de gases de efecto invernadero para el año 2050 serán más de 56 gigatones de dióxido de carbono, entre el 10 y el 13% del presupuesto de carbono restante total, de acuerdo a los límites planetarios. Ahora, en este estudio también se revela un dato de Nature Climate Change, donde dice que el impacto podría ser tan alto como hasta un 15% para el 2050 y para el 2100 se producirían más de la mitad del presupuesto del carbono. Esto es tomando en cuenta que la producción del plástico siga sus mismas tendencias que tiene hasta el momento. Ahora vamos a presentar
temas específicos de las ganancias económicas que tiene el plástico a nivel global. La perspectiva del plástico, del mercado del plástico, está evaluada en 519.140 millones de dólares, datos del 2025. Esta valoración es del mercado de plásticos en el 2025 y se prevé que supere los 732.300 millones de dólares para el 2035, registrando una tasa de crecimiento anual compuesta superior al 3.5. Entre las empresas más importantes inversoras y de producción de plástico tenemos a the Dow Chemical Company, ExxonMobil Corporation, Chevron Phillips Chemical Company, Borealis AG, Braskem, Eni S.p.A., DuPont, entre otras. ¿Cuál es la clave para que el mercado del plástico crezca tanto? El creciente uso de los plásticos comerciales para la fabricación de vasos desechables, textiles de poliéster, bolsas reutilizables y cintas magnéticas es un factor clave que impulsa la expansión del mercado. Los productos plásticos comerciales se producen en grandes cantidades debido a la alta demanda de diversas industrias, como la de embalaje, que son los empaques, la fotografía, la electrónica y la farmacéutica. El mercado de plásticos básicos, que son los de uso común, de Asia-Pacífico, dominará alrededor del 50% de la cuota del mercado para 2035, impulsado por la fabricación a bajo coste y el crecimiento del comercio electrónico. En el mercado de América del Norte representará un 25.30%. ¿Cuáles son las dinámicas regionales clave a nivel mundial? Pues la región más grande, como he mencionado, es Asia-Pacífico. Su participación para el 2035, es decir, dentro de 10 años, será la más grande industria de producción del plástico. La región de más rápido crecimiento, asimismo, es Asia-Pacífico y los países dominantes son China, Estados Unidos, Alemania, Japón y Corea del Sur, como nuevas economías del plástico. Países emergentes se repite la China, India, Japón, Corea del Sur e Indonesia. ¿Cuáles son los desafíos para la industria? Pues la presión regulatoria. Aun cuando la regulación le hace falta mucho para evitar los impactos y daños a la salud y medio ambiente, las empresas siguen estando obligadas a cumplir estrictas regulaciones en materia de residuos plásticos, reciclaje y huella de carbono ambiental. Esto genera un alto costo en inversión de tecnología, métodos de producción y materiales, que esto aumenta el costo de su fabricación. Ahora, a continuación les muestro un mapa general de lo que acabo de explicar, de la perspectiva de los mercados del plástico pues, a nivel mundial. Como vemos, la región dominante pues, es Asia-Pacífico. Ahora nos preguntamos, para entrar en materia de la ética ambiental, ¿por qué seguimos produciendo tanto plástico si conocemos sus daños? Y les mostraré actualmente una gráfica que también es de Ciel, en donde nos muestra cómo estamos expuestos a la contaminación del plástico en cada una de sus ciclos, de sus etapas del ciclo de vida, en donde podemos reflexionar acerca del valor del plástico, esos 519.000 millones que se convertirán en 732.000 millones como el valor capital del plástico, versus el valor de la salud y el medio ambiente. ¿En dónde terminan esos millones de producción de plástico? En el medio ambiente, como se ve en esta fotografía. Y eso solo es el desecho que no está bien manejado. ¿Ok? Ahora, ¿en dónde termina? ¿Cuáles son los impactos en nuestro cuerpo? Yo siempre he dicho que el plástico nos daña a través de nuestros 5 sentidos. A través de la vista, porque altera la imagen y la percepción que tenemos de nuestro medio ambiente.
No es grato para nosotros ver este tipo de escenarios. Y sin embargo, en el futuro y actualmente ya está sucediendo. Ya vemos nuestras calles llenas de basura y la mayor parte de estas es plástico. En los oídos será en las comunidades que están cerca de las refinaciones, del fracking, de la extracción, sobre todo en la primera etapa del ciclo de vida del plástico, en donde se escuchan las perforaciones, en donde esta contaminación de ruido ambiental llega a generar malestares en el cuerpo de las personas. El olfato, ya que inhalamos todas las emisiones de los bencenos, de los hidrocarburos aromáticos policíclicos, de los contaminantes orgánicos persistentes, sin que nosotros nos demos cuenta. Tampoco los vemos en forma de gas, tampoco los vemos, solo son vapores incoloros y a veces inoloros, pero tienen contaminantes que generan cáncer y daños a nuestro sistema endocrino en general. Ahora, también a través del gusto, ya que ingestamos microplásticos a través de todos los empaques que tienen nuestros alimentos, y esto ya es mucho más popular, ¿no? Se ha ido viendo más reportajes, documentales, hay un poco más de conciencia acerca de este impacto de comer microplásticos. Y también por el tacto, ya que como mencionaba, una de las grandes industrias es la industria textil y los poliésteres. Toda nuestra ropa está hecha de plástico. Es incluso difícil imaginarnos una vida sin plástico, ya que la mayor parte de nuestros utensilios en casa, nuestra ropa, los zapatos, todos los objetos de uso diario, la limpieza personal, salud, belleza, etcétera, tienen plásticos. Ahora entraremos a la segunda dimensión, a la dimensión política de este fenómeno. ¿Quién decide que este riesgo es aceptable? ¿En manos de quién que detenta el poder deciden que el plástico eh, pues, tiene un riesgo, pero lo podemos cubrir? Ahora les presentaré en general solo la visión de los tratados internacionales en materia de medio ambiente de los que el Estado mexicano es parte. No voy a, no voy a profundizar en cada uno de los temas que trata cada convenio. Todos los convenios son importantes. Todos han sido ratificados, los que muestro han sido ratificados por el Estado mexicano, y el Estado mexicano tiene la obligación de seguir esos tratados y de desarrollar políticas públicas que estén dentro de estas líneas regulatorias y normativas como un Estado moderno. Em, Voy a ir muy rápido en esta parte para no tomarnos tanto tiempo, pero en general esta es la regulación, el marco internacional, ¿ok? No voy a ahondar en el marco nacional porque México no tiene una sola forma de gestión de residuos a nivel nacional. Es difícil. Las regiones de México funcionan muy diferente dependiendo de sus rasgos económicos, de quién está en el poder, del tipo de industrias, cuáles tipos de industrias relacionadas con el plástico. Sería otra conferencia. El plástico, el fenómeno del plástico en México funciona diferente en cada ciclo, diferente por regiones y en cada etapa del ciclo de vida. Por ejemplo, la región petrolera o, por ejemplo, la región del reciclaje, ¿no? La industria del reciclaje está agrupada en el norte de nuestro país, ¿no? Y la región petrolera está al sur, por ejemplo. Entonces, bueno. Los tratados internacionales en materia del agua del Estado, de los cuales el Estado mexicano es parte y transversalmente tienen que ver con la contaminación por plásticos en el agua, es el Convenio Internacional relativo a la intervención en alta mar en casos de accidentes que causan una contaminación por hidrocarburos. Este es muy pertinente para lo que estoy hablando acerca del ciclo de la primera etapa del ciclo de vida y muerte de los plásticos.
El protocolo relativo a la intervención en alta mar en casos de contaminación por sustancias distintas de los hidrocarburos. La convención relativa a los humedales, a los humedales de importancia internacional, especialmente como hábitat de aves acuáticas, el Convenio Internacional para Prevenir la Contaminación por Buques, el Protocolo de 1978 relativo al Convenio Internacional para Prevenir la Contaminación por Buques y el Convenio Internacional para el Control de la Gestión del Agua. Al final de la presentación, yo les puedo compartir esta presentación para que ustedes tengan mayor información acerca de cada uno de estos tratados. Voy a ir en adelante solamente mencionando el título de las diapositivas. Los tratados internacionales en materia de biodiversidad de los que el Estado mexicano es parte. Por lo menos aquí tenemos una lista de 7 y en el estado y en el sistema interamericano estamos en la Convención para la Protección de la Flora y la Convención Interamericana para la Protección y Conservación de las Tortugas Marinas. En general, el Estado mexicano ha sido parte de muchos convenios internacionales y se le reconoce como un Estado fuerte y sólido en la contribución y en la ratificación de este tipo de tratados en materia de cambio climático. Adelante está los tratados internacionales en materia de cambio climático y atmósfera, de los cuales México es parte. Los tratados en materia de productos químicos y desechos, de los cuales el Estado mexicano es parte. Esto nos da un gran marco regulatorio para exigir derechos y justicia ambiental en nuestro Estado, porque somos parte de estos tratados. Ahora bien, existen también estos otros 2 acuerdos muy importantes de gobernanza medioambiental, que son, digamos, de los más nuevos, porque los otros, digamos que eran desde los 80s, desde los 90s, y estos son en el 2018 el Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información y Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Convenio para el Establecimiento de la Zona de Turismo Sustentable del Caribe en el 2001. En general, la ONU, como un organismo global que constituye cuáles son las nuevas emergencias sociales y políticas en nuestro mundo, tiene estos organismos que también sustentan la defensa, la justicia y el desarrollo de la gobernanza ambiental, que es el Foro Político de Alto Nivel sobre el Desarrollo Sostenible, la Comisión sobre el Desarrollo Sostenible, los grupos intergubernamentales de expertos sobre el cambio climático, el Foro de las Naciones Unidas sobre los bosques, el PNUMA, como el Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente, que es muy famoso, y la UNEA, que es la Asamblea de Naciones Unidas para el Medio Ambiente. Actualmente se discute en la ONU un tratado internacional del plástico. Este tratado internacional del plástico ha tenido 6 sesiones. Ha sido muy conflictivo y debatible cómo se lleva a cabo estas negociaciones. Personalmente he seguido las negociaciones desde 2022 a través de ser acreditada como visitante por una organización hermana y he podido conocer cuáles son los temas que están en las negociaciones. El tema más relevante e importante de las negociaciones del Tratado de Plásticos es la regulación de la producción masiva de los plásticos y está dividida en industrias. Estos tratados internacionales del plástico están compuestos por toda la diplomacia que generalmente se encuentra en los organismos de la ONU. También van visitantes de la sociedad civil, también van organizaciones globales de medio ambiente
y también van inversores y personas de compañías productoras del plástico. Estas negociaciones han sido permeadas por un ambiente tenso entre el enfrentamiento de poderes políticos, comunitarios, asociaciones civiles e industria. Uno de los principales motivos ha sido el mecanismo de votación, que es ya sea el consenso, que es el mecanismo actual, o B, la votación por mayoría. Voy a ahondar un poco más en ello. El conflicto tal cual de esto es, como las reglas de procedimiento generales del tratado siguen entre corchetes, porque es un tratado que está en construcción, y siguen bajo debate, todas estas sesiones han sido para justo negociar el contenido del tratado, aún no han sido aprobadas formalmente. Los países de baja ambición ambiental exigen que se decida únicamente por consenso. Por el contrario, la coalición de alta ambición, liderada por la Unión Europea y varios países latinoamericanos, presiona para habilitar la votación formal por mayoría y evitar que una minoría bloquee los objetivos globales de reducción de plásticos. Cuando hablo de los países de baja ambición, son estos países que tienen muchísima demanda de petróleo y que básicamente sus economías están basadas en la extracción del crudo. Ahora, a través de esta breve y síntesis de cuál es la dimensión económica y la dimensión política del plástico, podemos entrar entonces en materia de nuestra ética ambiental y reflexionar acerca del fenómeno político de la contaminación por plásticos. Quisiera pues que reflexionemos con estas preguntas. ¿Qué nos dice el plástico sobre nuestra forma de entender al mundo? ¿Es ético producir un material que permanece siglos en el ambiente para satisfacer necesidades de minutos? ¿Qué revela una sociedad que considera más reemplazable un ecosistema que a un modelo de negocios? Y entonces, ahora les presento estos aspectos sociales que las regulaciones y tratados internacionales, tanto como políticas públicas nacionales, no tienen en cuenta, que queda fuera de las leyes. ¿Cuáles son los impactos de la contaminación por plásticos que no son medibles con indicadores o con estadísticas? Es aquí cuando entra el análisis cualitativo al que yo me he dedicado. Los usos y costumbres de los pueblos. Y nos preguntamos, ¿qué prácticas comunitarias desaparecen cuando un río, un bosque o un territorio se contaminan? El patrimonio cultural inmaterial de los pueblos también y de nuestros territorios. ¿Cuál es la relación espiritual y cultural con el territorio? La memoria colectiva, los conocimientos tradicionales y las formas de habitar el mundo. ¿Cuál es la dimensión afectiva del territorio? Esto, digamos que complementario al concepto muy dominante ahora en los análisis cualitativos de los impactos del cuerpo territorio. No solo se pierde la biodiversidad, también se pierde la identidad, la pertenencia, el arraigo y hay un duelo en específico de las zonas de sacrificio, ¿no? Por ejemplo, aquí en México tenemos la zona del Estado de México, Apasco, Tula, Hidalgo, en donde se quería hacer un parque de economía circular, en una zona que es reconocida como una zona de sacrificio, porque ahí se incineran los plásticos de todo México y también se importan plásticos para quemarse en esos hornos cementeros. La sociología de las emociones también abordaría cómo la contaminación genera miedo, ansiedad, tristeza, impotencia, ecoansiedad como uno de los nuevos tipos de enfermedades o de salud mental, sí, de salud mental, de impactos en la salud mental para todos aquellos que viven en estos territorios impactados. El enojo y el desgaste colectivo de los activistas de los movimientos nacionales de defensa del territorio, especialmente en las comunidades afectadas que se organizan para exigir al Estado mexicano sus derechos.
Y entonces aquí propongo que leamos el fenómeno con la fenomenología del colapso ambiental. ¿Qué significa vivir cotidianamente en un ambiente contaminado, al cual todos estamos expuestos? ¿Cómo cambia la experiencia del cuerpo, del paisaje y del tiempo cuando el deterioro ambiental se vuelve permanente? Este será ahora un canon para el presente y el futuro de nuestras sociedades acerca de cómo vamos a vivir un deterioro ambiental que ya va a ser permanente. No es sensacionalismo, no es emergencia, es cotidianidad. No todo lo que importa puede regularse con leyes, políticas públicas o tratados internacionales. La contaminación por plásticos también erosiona aquello que difícilmente aparece en una estadística, la memoria, los afectos, la identidad y la relación que las personas construyen con su territorio. Ahora entraremos con estas tres máximas de por qué el plástico se ha convertido en el símbolo moral de la crisis ambiental contemporánea, porque han de preguntarse, ¿por qué solo hablas del plástico como un detonador de la crisis ambiental? Existen otros muchos contaminantes que también afectan nuestra vida, nuestra salud, el medio ambiente. Y entonces reflexiono acerca de ¿por qué el plástico se ha vuelto tan popular? Hace unos años el plástico era bueno, hace unos años el plástico nos dijeron que todo se resolvía con reciclarlo, pero no es así. El plástico desafía simultáneamente al biocentrismo y al ecocentrismo. Al mismo tiempo que tiene impactos en la salud humana, tiene impactos en nuestro medio ambiente. El plástico también rompe con la ética del cuidado porque invade todos los espacios de la vida sin pedir permiso, sin siquiera ser conscientes de saber si estoy o no expuesto ahí. Es algo que se da por sentado. El plástico representa el fracaso del antropocentrismo moderno también. Y adelante desarrollo. ¿Por qué el plástico desafía simultáneamente biocentrismo y ecocentrismo? El plástico no solo daña a los individuos, sino que altera también las relaciones ecológicas completas. ¿Cuál es el argumento? Muchos contaminantes tienen impactos localizados específicos. El plástico, en cambio, mata individuos, aves, tortugas, cetáceos, impacta a los corales, etcétera. Altera ecosistemas completos, modifica cadenas tróficas, transporta contaminantes, porque es un material altamente, o sea, transportable, o sea, transporta a otros, es como un imán, se va pegando al plástico, tiene esta cualidad de que otros contaminantes se vayan pegando a él y eso lo hace peor. Y permanece durante generaciones. Por eso interpela dos niveles éticos, ¿no? El biocentrismo, el sufrimiento de cada organismo que tiene un valor moral, y el ecocentrismo, el deterioro de la integridad del ecosistema, también posee una relevancia moral. Pocos contaminantes permiten visualizar ambos conflictos de manera tan evidente y con tantas pruebas, ¿no? Ahora, ¿por qué el plástico rompe la ética del cuidado? Pues aquí propongo un cruce entre ecobioética y la ética del cuidado. El plástico ya no es únicamente basura. Actualmente se han presentado estudios que aún falta mucho más por resolver de cuáles son los impactos. Ya conocemos que hay microplásticos en la placenta, pero no sabemos cómo influye eso en el desarrollo del feto. Ya sabemos que corre en la sangre, pero no sabemos cuáles son las enfermedades específicas derivadas de los microplásticos en nuestro cuerpo, en nuestros pulmones, en los alimentos, en el agua, en los océanos y en nuestros hogares. Es decir, el espacio donde debería ejercerse el cuidado se encuentra contaminado por aquello mismo que produce nuestra economía. Nuestra tercera máxima: el plástico representa el fracaso del antropocentrismo moderno.
No porque el plástico sea el contaminante más tóxico, porque como ya les he dicho, existen otros contaminantes tóxicos en el ambiente, sino porque representa el éxito extremo del proyecto antropocéntrico. Recordemos que el plástico fue creado como una inteligencia militar, como varios de nuestros encuentros tecnológicos en la historia de la humanidad moderna. Después se fue popularizando su uso en la medicina y en los textiles, en nuestros hogares, en nuestros electrodomésticos, en la industria automotriz. La popularización del plástico fue muy grande, ¿no? O sea, es un impacto generacional del antropocentrismo, ¿no? Tal cual como un material innovador. Y yo propongo, es el material perfecto para una sociedad basada en velocidad, consumo, desechabilidad, control tecnológico y crecimiento económico. Paradójicamente, esa misma perfección tecnológica termina produciendo una crisis ecológica. El plástico constituye el símbolo material del antropocentrismo moderno, un objeto diseñado para ampliar el dominio humano sobre la naturaleza que termina revelando los límites de ese mismo dominio. Em, Vamos a entrar a la dimensión filosófica y de cruces conceptuales, siguiendo las líneas de pensamiento de la ética. Em, para mí, las tres em, líneas de pensamiento que he ido estudiando y relacionando acerca de este fenómeno a la fenomenología de la contaminación del plástico son los derechos de la naturaleza como como un nuevo paradigma en el derecho ambiental e internacional, y que en América Latina específicamente ha ganado mucho terreno. Por ejemplo, en Perú se ha ganado mucho terreno defendiendo los derechos de los ríos, del Amazonas, etcétera, ¿no? Considerar pues a la naturaleza como un ser vivo, como un ser de derechos. Nuestro segundo concepto por el cual quisiera reflexionar es la finitud biofísica del planeta. Es decir, todos sabemos que el agua no es renovable, que los suelos es muy difícil que se regeneren. Se han ido entonces haciendo estudios sobre la agricultura, de cómo se ha perdido la fertilidad de nuestros suelos debido a diferentes tipos de impactos de contaminación, y en este caso el plástico es uno de ellos, ¿no? Solo uno de todas las consecuencias. La desertificación de los suelos, cómo impacta a la función geológica de nuestra piedra, que es la tierra, ¿no? De del comportamiento volcánico, de pues sí, incluso hay una relación geológica, ¿no? De los terremotos, de estos temblores que han azotado, pues, a nuestras regiones, a México, recientemente Venezuela. Y bueno, pues en solidaridad a toda la gente que vive no solamente que vive las consecuencias de un desastre ecológico, ¿no? Eso es, cada vez va a ser más común. Y bueno, y otro cruce conceptual es la permanencia de la civilización humana. ¿Qué tan fuerte es la civilización humana? ¿Qué tan fuerte es el humano para sobrellevar, para sobrevivir este tipo de colapsos ambientales? La discusión sobre los derechos de la naturaleza no consiste únicamente en ampliar el catálogo como sujetos de derecho, consiste en reconocer que la permanencia de la especie humana depende de respetar la integridad de los procesos ecológicos que sostienen la vida. En ese contexto, el ciclo de vida del plástico constituye una expresión paradigmática del conflicto entre una racionalidad económica, como ya lo vimos, de millones en el mercado, de su valor en el mercado,
que opera bajo la lógica de la expansión continua, de la inversión, de la innovación tecnológica, de que vamos a producir más plásticos porque tenemos mucho crudo para producirlo, y una naturaleza, en contraposición, cuya capacidad de regeneración es irrevocablemente finita. Y como les mencionaba, ¿cuál es el valor que le damos nosotros a un vaso desechable, a un unicel, a cualquier tipo de plástico que esté en nuestro, cerca de de nosotros y en nuestro entorno? ¿Y cuál es el valor que le damos a nuestra salud humana, a nuestro cuerpo, a nuestros órganos, a nuestros sentidos de estar en el mundo? Ahora, voy a presentar, digamos que cinco tesis. La primera tesis en este sentido de los derechos de la naturaleza y la finitud del planeta y nuestra permanencia como civilización humana. El plástico como negación de los ciclos de la naturaleza. La naturaleza funciona mediante ciclos, como lo sabemos, su nacimiento, su transformación, la descomposición y su regeneración. El plástico rompe parcialmente ese principio, ya que entra en la cadena del ciclo de los suelos, del agua y de la tierra. No desaparece y no vuelve al ciclo biológico, o sea, jamás desaparece. Es, no quiero decir que es una mentira, pero funciona como una mentira. Ya hay estudios. El plástico no se degrada, no desaparece, solo se descompone. No se destruye, solo se descompone. Se degrada, se hace microplástico, se hace nanoplástico, se vaporiza, pero nunca se destruye, o sea, solo se transforma. Tiene esta gran capacidad de ser ubicuo, ¿no? Que está en todas partes. Y eso tiene que ver con la cadena original química basada en los polímeros. Y bueno, antes de ser un polímero es un monómero. Entonces, los monómeros siempre van a estar en los ciclos o sea, el monómero no se destruye, solo se va metiendo en los ciclos, ¿no? Por eso está en nuestro cuerpo, por eso está en nuestro aire, por eso está en el agua. Y aún no hay una manera de separar los nanoplásticos del agua. Este, ahí sí, eso sí es una mentira. O sea, hay muchas investigaciones o muchas empresas, se le llama greenwashing, que te hacen creer que sí están limpiando el agua de los plásticos, pero eso no ha sucedido, ¿no? En las grandes universidades se sigue estudiando qué es lo que está pasando. Por eso al principio decía yo, los plásticos que no vemos, que están abajo del fondo del mar, esos están alterando la fotosíntesis del fitoplancton de las plantas marinas. Bueno, regreso. La contaminación por plásticos no solo afecta a la naturaleza, interrumpe su capacidad de autorregeneración. ¿Ok? Ese es el resumen de lo que quiero decir. El plástico entra e interrumpe los ciclos de la naturaleza. La segunda tesis en este debate sería: el plástico enfrenta dos temporalidades. La economía trabaja en tiempos muy cortos. ¿Por qué? Porque sabemos que los mercados todos los días están cambiando, todos los días el valor del crudo cambia. Baja, sube, baja, sube, baja, sube, y son minutos en las empresas del stocking, en las inversiones, o sea, y cambia dependiendo de muchos factores sociales, políticos, incluso geopolíticos, ¿no? Un día amanecemos con un precio del barril, al otro día es otro precio, y entonces esa temporalidad fugaz del precio del petróleo convive con los tiempos largos de la naturaleza. Una bolsa se usa 15 minutos en promedio. Otros dicen que la vida promedio de una vida promedio de uso útil de una bolsa
de plástico es de 11 minutos, ¿no? Pero digamos, la media es de 15 minutos, una bolsa desechable de plástico. Permanece en el ambiente 400 años. La temporalidad es enorme, es desigual que por eso estamos haciendo este debate, ¿no? O sea, como algo que te hace, que te dura solamente 11 minutos, 15 minutos, ¿no? O, por ejemplo, una prenda, ¿no? Ahora que hablamos del fast fashion, de la moda, de la, sí, de cómo la moda cambia, ¿no? Cambias de prendas, las mujeres cambiamos de prendas todos los días, ¿no? Existen nuevos negocios como los negocios de venta de ropa textiles en Internet, las tiendas de moda que usan como textiles de muy baja calidad, que la ropa ya no te dura. Hay un fenómeno en el desierto de Chile que también que tiene un espejo en el desierto de África en donde se usa el desierto como un vertedero solo de textiles, de ropa. Y como están en el desierto, la ropa y la ropa en montones, porque son montones, son toneladas de ropa, con los calores y las altas temperaturas del desierto se generan incendios. Y estos incendios son incendios de largo alcance, o sea, duran meses estos incendios en los desiertos de Chile y en los desiertos de África. Esto también se le conoce pues como un cierto tipo de colonialismo de la basura, ¿no? Porque son desechos textiles, es pura ropa que no se vende por sus precios caros, que hay sobreproducción de ropa, que la gente no la compra o que la desecha y termina en esos desiertos generando crisis ambientales como las de los incendios. Esto es solo por mencionar uno de los efectos colaterales que tiene la inmediatez de de nuestro consumo. Ahora, pensemos también en un ejemplo de la basura electrónica, ¿no? ¿Qué pasa cuando iPhone saca un teléfono cada año? Cada año, cada año, cada año, cada año. Samsung, todo. Nuestras computadoras. eh, y todo eso tiene muchos componentes de plástico, muchos. Aparte de todos los demás componentes, como las pilas, como los circuitos, como los cobres, o sea, digamos, entre el plástico tenga más elementos, es más difícil manejarlo, otros tipos de materiales, es más difícil manejarlos. El plástico más noble, el más noble que existe, no significa que sea el mejor ni el más bueno, nada, es el más noble. El único que tiene menos impactos al reciclarse, solo es uno, y es el tipo PET. Y el tipo PET se está dejando de usar. ¿Por qué? Porque como ya se está reciclando otros tipos de plástico, es más barato usar la materia prima, que son pellets, la materia prima de plásticos reciclados, que la materia prima para hacer PETs. Entonces, los plásticos reciclados ahora tienen muchas otras compuestos de polímeros que no conocemos, pero que dicen, pues lo estoy reciclando, no estoy haciendo plástico nuevo. Lo que quiero decir es, específicamente en el PET, tiene muchos menos daños hacer PET nuevo que hacer botellas de plástico reciclados, lo cual le gusta mucho a las empresas de plástica de embotelladoras de agua, ¿no? Es como su máxima y parece que realmente están salvando al mundo y a la naturaleza, pero no lo es. Se le conoce como una falsa solución o como greenwashing. Bueno, pues entonces el ciclo económico del plástico es extraordinariamente breve. Sus consecuencias ecológicas son extraordinariamente largas y ese desfase temporal es profundamente político y ético. Ahora, los derechos de la naturaleza y los límites planetarios. El paradigma de los límites planetarios surge de las líneas de pensamiento de
de académicos, científicos de la Unión Europea, que tienen laboratorios, tecnología y diferentes metodologías para medir cuáles son los límites planetarios. Sin embargo, el límite planetario no es que sea exacto. Los límites planetarios son conservadores, porque solamente son prospectivas. Como bien sabemos, solamente podemos llegar a calcular un resultado posible de un límite planetario. Sin embargo, no es una verdad absoluta, solo son estimaciones, solo son probabilidades. Entonces, la filosofía moderna asumió durante siglos que la naturaleza era inagotable, que la naturaleza estaba disponible para nosotros. Era tan vasto su recurso natural como los bosques, el agua, los desiertos, que nunca creímos que eso se iba a terminar. Y creíamos también que iba a ser sustituible porque se invirtió mucho dinero para el desarrollo económico y tecnológico de cómo sustituir, por ejemplo, la energía, la energía, ¿no? Y entonces hacer energía eólica, energía hidráulica, ¿no? Y así nos fuimos explotando estos recursos. Los derechos de la naturaleza parten del supuesto contrario. Los ecosistemas tienen límites. No todo puede extraerse, no todo puede absorberse y no todo puede regenerarse. El reconocimiento de los derechos de la naturaleza constituye también el reconocimiento de la finitud ecológica del planeta. Ahora, no se trata solamente de conservar la naturaleza, se trata de conservar las condiciones que hacen posible nuestra propia existencia, que es la conservación de nuestro hábitat, de nuestros mares, de la tierra, que nos da los frutos, que nos da los vegetales, que hace que, pues sí, los nutrientes, ¿no? Cómo se regula nuestro ciclo biológico natural al ver el día, la noche. Se trata de conservar las condiciones que hacen posible nuestra existencia. Los derechos de la naturaleza no representan únicamente una ampliación moral hacia los ecosistemas, como decir, ay, ellos necesitan ser defendidos, sino representan reconocer que la permanencia humana depende de la permanencia de estos procesos ecológicos. Ya no preguntamos por qué hay que proteger la naturaleza, porque se sabe ya que hay que protegerla, sino ahora tenemos que preguntarnos, ¿cómo puede permanecer una civilización que deteriora sistemáticamente las condiciones ecológicas que hacen posible su propia existencia? Y entonces aquí podríamos entrar en un debate que nos daría para un semestre completo de reflexión, ¿no? Acerca de cuál es la condición humana que nos lleva a destruir la naturaleza. ¿Cuál es este antropocentrismo que nos ha liderado para seguir en la destrucción y explotación de nuestros recursos naturales? ¿Y por qué la economía está por encima de esos intereses? Sí, podríamos decir, el sistema capitalista está basado en la explotación y Carlos Marx hizo una tesis completa sobre eso. Pasó toda su vida explicando por qué cómo el capitalismo explota. Pero ¿qué vamos a hacer ahora con eso en este presente? Y frente al colapso de la crisis ambiental que tenemos por delante y que nuestras generaciones futuras tienen por delante. Para cerrar, el plástico como símbolo del conflicto entre una infinitud económica, que parece que nunca, ¿no? que la economía, eso sí no tiene que parar, ¿no? Eso sí no tiene que parar, porque el mundo funciona con las transacciones monetarias y económicas. Y la finitud ecológica, ¿no? Este antagonismo creado de dos tipos de recursos, uno infinito y el otro finito. La economía contemporánea supone un crecimiento continuo, una producción continua, un consumo continuo,
para hablar de esto, por ejemplo, cada año se celebra en México, en la torre del World Trade Center, algo que se llama la Expo Plásticos, en donde todos los empresarios, industrias relacionadas al tema y la producción de los plásticos hacen una gran convención para conocer las nuevas tecnologías, las innovaciones del material, ¿no? O sea, parece que pues es un gran negocio, ¿no? Entonces, pues sí, ya para que haya una convención y no solamente pues en México, ¿no? O sea, se hacen como expoplásticos en cada país. Esto es solo para dar un ejemplo, ¿no? De esta producción continua del plástico que sigue siendo alimentada. La naturaleza funciona con recursos finitos, con ciclos lentos que no tiene nada que ver con cómo funciona el precio del crudo, que no tiene nada que ver con cómo, con cuánto tiempo usamos un vaso desechable, con cuánto tiempo usamos nuestra bolsa, con cuánto tiempo nos duran nuestros zapatos, no tiene nada que ver con eso. Son ciclos ciclos distintos de regeneración. Tanto flora como fauna tiene sus propios ciclos y tiene capacidades limitadas de absorción, o sea, no lo podemos tampoco sobrellenar, ¿no? O sea, también tiene sus capacidades así, por eso es que funcionan, tienen sus técnicas la agricultura, tienen sus técnicas la permacultura, etcétera, ¿no? Entonces el plástico se convierte en el símbolo material de este conflicto. El plástico materializa la tensión entre una economía que presupone un crecimiento potencialmente ilimitado en una biosfera cuyos recursos, capacidades de regeneración y sumideros son finitos. Para entrar a las conclusiones, me gustaría decirles que el plástico se volvió el gran símbolo ambiental porque es visible, porque lo vemos en todas partes, porque la foto que les puse de ese camino lleno de plásticos en el bosque es muy evidente, ¿no? Es fuerte por sí sola la imagen. Los gases de efecto invernadero no los vemos, ¿no? O sea, incluso hay personas que creen que eso no, pues sí, que eso no es real, que no hay calentamiento global, ¿no? Incluso cuando ya tenemos impactos en nuestro clima de eso y cuando las estaciones del año ya no responden a las mismas que, como sucedían en los años anteriores, el desfase de los fríos, el desfase de las lluvias, el extremismo del calor. Todo eso no se ve, solo se siente, ¿no? Pero el plástico se ve. Los pesticidas, por ejemplo, que son otros contaminantes que también dañan mucho nuestra salud y al medio ambiente, rara vez se ven porque son aerosoles, no los vemos, ¿no? Solo la gente del campo sabe a qué huelen, sabe que el contacto con eso puede ser venenoso o que te puede generar algo en la piel, ¿no? Pero cuando tú ya tienes tus manzanas en tu casa y están llenas de pesticidas, tú no sabes que tiene pesticidas. Sin embargo, cuando vas al súper y compras las manzanas en una bolsa, sí ves que está la manzana embolsada, ¿no? Pero además del plástico tiene las pesticidas. Los metales pesados tampoco se ven, que son otro tipo de contaminantes para el medio ambiente y que también alteran nuestras cadenas de desarrollo biológico y nuestras cadenas de ciclo ambiental, ¿no? El plástico sí se ve. El plástico, sí vemos, bueno, aquí ya puse estos ejemplos, ¿no? O sea, sí vemos una bolsa atorada en un manglar, lo vemos cuando vamos a la playa. Las últimas veces que yo he ido a la playa no existe una playa que yo ya no vea plásticos, ¿no? Una tortuga en una red. Muchos animales marinos están confundiendo los plásticos con alimento y entonces eso genera la obstrucción de sus intestinos y mueren. Una playa cubierta de residuos, ¿no? Es muy famoso ahora pues las limpiezas de playa. Bueno, siempre han sido famosas, pero digamos como pues sí se ve el impacto de estos paraísos naturales en donde generalmente vamos a disfrutar
y vemos pues una playa cubierta de residuos, ¿no? Hay muy poca cultura de responsabilidad acerca de eso. Una ballena que encontramos a la orilla del mar, que puede ser el título de del desastre ecológico, ¿no? Que es una ballena que tiene todo su estómago lleno de plásticos, también porque lo confundió con alimentos. Y bueno, y pues tristemente también los pájaros comen plásticos, o sea, muchas especies están alimentándose por estos residuos que nosotros generamos. Y bueno, pues el plástico creo entonces que he podido representar y exponer que el plástico tiene una enorme capacidad simbólica. En política, los símbolos movilizan más que las moléculas. Entonces, pues el impacto del plástico como un material que símbolo de la emergencia climática termina siendo pues ahora también un foco de la decisión política acerca de la gestión este, de este material. Quiero cerrar la conferencia con este mensaje de defender la vida. En México existen muchos movimientos sociales, colectivos y comunidades afectadas no solo por la contaminación por plásticos, por muchas otras industrias que pretenden destruir su medio ambiente. Y pues a manera de homenaje, solamente quisiera decir que cuando la defensa del territorio y de la salud implica amenazas, criminalización o asesinatos, dejamos de hablar únicamente de contaminación. Estamos frente a un problema político también. En México existe una contradicción insoportable. Defender la vida también puede costarte la vida. Ahora con este mensaje cierro la conferencia y les agradezco mucho su atención el día de hoy y muchas gracias por estar aquí. Espero haber aportado a sus ideas. Muchísimas gracias a la licenciada Mariana Linares por esta enriquecedora ponencia que sin duda nos deja reflexionando sobre las dimensiones políticas de la contaminación por plásticos y la urgencia de la justicia socioambiental. A partir de este momento, abrimos nuestro espacio para el diálogo con el público. Quienes tengan alguna pregunta o comentario, pueden escribirla en el chat o bien levantar la mano virtual para otorgarles la palabra. Bien, Mariana, en lo que aquí el público se anima a la participación, yo quisiera preguntarte algo en relación a esto que tuviste a bien presentarnos ante un panorama tan complejo donde el plástico está prácticamente en casi todo lo que consumimos y el sistema político parece ser que avanza lento. ¿Cuál consideras que es la herramienta más poderosa que tenemos les ciudadanos o la academia para presionar por un cambio real en las agendas políticas? Muchas gracias por tu pregunta, Luis. Pues mira, la primera responsabilidad que podríamos compartir todos es compartir la información. Es compartir la información porque existe mucha desinformación acerca de que el plástico no es dañino. Las empresas han invertido muchísimo dinero en popularizar el uso comercial del plástico como algo bueno. Entonces, eso es lo primero, ¿no? Como que desenmascarar las verdaderas consecuencias del plástico en el medio ambiente y en la salud, crear conciencia, cultura, etcétera. De una forma más técnica en políticas públicas, lo que necesitamos es ir transicionando a sistemas basura cero. Estos sistemas basura cero significan dos cosas muy básicas. La primera es separar nuestros residuos correctamente. Podría sonar a que yo estaba hablando mal del reciclaje y todo, pero Basura Cero considera el reciclaje como una parte fundamental de la gestión correcta de los residuos.
Cuando separamos nuestros residuos conscientemente y cuando compostamos nuestros residuos orgánicos, es una gran alternativa. Entonces, por ejemplo, estas son soluciones locales. Mi organización se dedica también a dar talleres de basura cero para comunidades, para casas, o sea, son programas personalizados. No podemos hacer un programa basura cero nacional. La Ciudad de México ya tiene una política pública de basura cero, pero no se puede hacer como totalizador, porque no todas por ejemplo, alcaldías tienen la misma producción del mismo tipo de desechos. Basura cero es un sistema descentralizado. Tienes que hacer soluciones locales para el tipo de desechos locales que estás haciendo. Entonces, pues una de las cosas que sí tenemos como en nuestras manos como ciudadanos es pues aprender a separar nuestros residuos, compostar, y eso también te ayuda a concientizar cuánto estás gastando de plásticos. Porque, por ejemplo, hay una metodología que se llama como la auditoría de plásticos en casa, ¿no? En donde vas separando por 7 días todos los plásticos que tú consumiste. Y entonces, cuando yo hice mi auditoría, me di cuenta que la mayor parte de plásticos que yo estaba consumiendo eran en los yogures, ¿no? En los yogures bebibles, así de una pieza. Entonces, bueno, pues como alternativa, podríamos entonces comprar 1 litro de yogurt en lugar de comprar como muchos botecitos para toda una semana, ¿no? Sin embargo, la transición es difícil, no es imposible. Y Basura Cero, por ejemplo, también nos da las herramientas para usar esto que ha sido muy famoso, así las 3 Rs, ¿no? De reciclar, reusar, reutilizar, rellenar, ¿no? Entonces, pues evitar en la medida de lo posible el plástico, aunque está en todo, ¿no? Está en todo, pero bueno, esa es una alternativa. Y presionar al gobierno, pues finalmente es difícil todos los días estar atentos a las políticas, a las reformas que se hacen acerca de materia ambiental en nuestro país, pero siempre y cuando se discutan, es posible, si es posible entrar o incidir como especialistas, como académicos, como investigadores en las discusiones es muy valioso. Por ejemplo, en varias discusiones que yo he estado presentando estos mismos datos duros, ¿no? Acerca de cómo daña el plástico a la salud, etcétera, pues también es como compartir la información con los tomadores de decisión. Muchas gracias, Mariana. Por aquí en el chat nos comenta el doctor Víctor Hugo que en Facebook están comentando lo siguiente. Dice, se está compartiendo en redes sociales que en China dejó de reciclarse y se está quemando toda la basura y los desperdicios se están reutilizando. ¿Qué nos puedes comentar al respecto si es que sabes algo de esto? Sí, 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 es muy pertinente esta pregunta. Mira, en la conferencia no hablé de esto, se llama el fenómeno colonialismo de la basura. En 2017, finales de 2017, inicios de 2018, China cierra sus puertas al mundo como el gran importador de basura, no solo de basura plástica. Esta es una ley que se llama la National Sword Law. ¿Qué es lo que hace? Es cerrar sus puertas arancelarias, o sea, sus aduanas, para recibir basura. La basura también es un bien comercial. La basura también se vende, también sí, o sea, también se vende geopolíticamente. Lo que sucede con la basura es que, por ejemplo, antes de que China cerrara sus puertas al mundo para importar la basura, ahí se iba toda la basura, ¿no? Ellos lo estaban comprando porque tenían sistemas, pues sí, como de gestión, de reciclaje y, bueno, industrias, ¿no? O sea, la capacidad tecnológica como de transformar, de reciclar. Sin embargo, no, eh, pues eso lo sobrepasó. La nación tiene efectos ya, además de su propia población, tiene efectos climáticos muy extremos.
Cuando sucede eso, la basura, como bien comercial, se tiene que dispersar en el globo, sí, en el globo, en nuestros continentes. Se dispersa en nuestros continentes y desafortunadamente impacta en los países del sur global. ¿Ok? México es uno de ellos, América Latina en general es sur global, pero también como otras regiones como África, como hacia el sudeste asiático, ¿no? O sea, todas estas regiones, pues sí, como conocidas como el sur global, entonces comienzan a importar basura, pues para generar valor de esta basura. Existen muchas formas de generar valor acerca de la basura, porque sigue siendo, pues, como te comentaba, ¿no? O sea, hay basura que se recicla, entonces como pues la separación de, por ejemplo, de la basura electrónica, tiene muchas, tiene muchas como ganancias económicas, ¿no? Como te decía, los circuitos, los cables, el cobre, las pilas, o sea, se pueden comercializar aún, ¿no? Por ciertos elementos que contienen. Entonces, así funciona, así funcionó eso que pasó. O sea, China cierra cierra la entrada de basura. La basura como medio comercial se comienza a expandir en países del sur global, en países en donde tienen una baja y poca regulación ambiental acerca de la importación de basura, por ejemplo, en México. ¿Y qué es lo que pasa en México? Y voy a hablar específicamente de los estudios que yo he hecho, lo que y con otras organizaciones, ¿no? No solo yo en la colectiva Malditos Plásticos, Fronteras Comunes, Gaia, Break Free from Plastic, hemos hablado de qué son los efectos del colonialismo de la basura. La importación de la basura para generarla en México se transforma en un tipo de combustible y se llama CDR, combustible derivado de residuos. El combustible derivado de residuos solamente es capaz de transformarse en hornos con una capacidad calorífica suficiente. Son muy altas temperaturas que pueden quemar no solo plásticos, todo tipo de desechos. Existen, yo encontré eso, o sea, existen hornos donde también se queman desechos biológico-infecciosos. No solamente la basura, o sea, desechos biológico-infecciosos. Todo eso se junta, no hay es como una sopa, es una sopa tóxica y se quema en los hornos cementeros de México. Y México no está regulando y tampoco está midiendo cuáles son las emisiones de estas cosas. Pero ¿qué es lo que pasa? Esto genera un combustible. ¿Ya cuál es la industria que fortalece este combustible y a cuál es la industria cementera? México en el mundo tiene la segunda industria cementera más grande, ¿no? La primera es Alemania y después sigue México como inversión en cementos. Entonces, pues ellos se ahorran gastos en combustible, importando basura, quemándola en los hornos y sustituyendo su combustible con ello. Gracias, Mariana. Por aquí en el chat nos comenta Omer Boatu. La lucha se ha hecho en contra de las bolsas del supermercado, los vasos y popotes, pero los aparatos electrónicos, electrodomésticos y nuestras casas, todo está lleno de plásticos. Esta lucha no está ya perdida de antemano, su producción sigue siendo alta y no hay cómo pararla. Entiendo, muchas gracias, Omar. Bueno, pues parece que todo está perdido, pero no lo está. Por eso hablaba, pues, del Tratado Internacional del Plástico, que justamente está direccionado a poder contribuir en regular la producción de todos estos tipos de derivados, de materiales derivados del plástico, como son los electrodomésticos, como bien mencionas, los aparatos electrónicos, por la industria automotriz, que también he mencionado mucho a lo largo de la conferencia. Mira, los plásticos que tienen mayor impacto en nuestra vida cotidiana y en nuestro medio ambiente son los plásticos de un solo uso. O sea, la primera lucha
la primera máxima o la primera victoria que nos gustaría tener es la prohibición global de plásticos de un solo uso. Por esta contradicción que ya mencioné, un vaso de unicel, un plato de unicel, una cuchara de plástico, por más que tú la laves y la uses 2 veces, 3 veces, o sea, llega un momento en el que eso no es duradero, a diferencia de tener un celular o una computadora. O sea, la vida útil de los electrodomésticos no es que sea mejor ni peor, simplemente la vida útil de un electrodoméstico, incluso hasta de la ropa, es mucho más larga que la vida útil de un vaso desechable. ¿Cuánto tiempo nos toma a nosotros desechar un unicel? Son minutos, ni siquiera es una hora, son minutos. Entonces, la, digamos, como la primera, por eso es que es tan popular esta lucha en contra de las bolsas de plástico, por ejemplo, en los supermercados, ¿no? Que ha sido bueno, pero yo digo, yo como investigadora digo, ok, ¿y cuándo vamos a regular las bolsas de mercado? De nuestros mercados locales? ¿Cuándo vamos a prohibir los plásticos en nuestros mercados locales de México? Sabiendo que más del 80% de la población hace su mercado en los tianguis, en los lugares sobre ruedas, en los mercados locales y en los supermercados, finalmente sí vamos, ¿no? Pero es mucho más limitada la población que los frecuenta. Entonces, pues ahí está la diferencia, ¿no? Digamos, o incluso, por ejemplo, ahora que estaba preparando la conferencia, aparece como una oportunidad de inversión de la industria automotriz, ligada a la idea de hacer los coches más ligeros, porque un coche más ligero genera menos contaminantes. Y el plástico es una gran alternativa para sustituir el acero, por ejemplo, ¿no? Entonces, eso va a contribuir a que los coches tengan menos peso y que tengan menos emisiones, ¿no? De gases de efecto invernadero. Y eso, digamos que a largo plazo, pues funciona más un coche que un unicel, ¿no? O sea, un coche por lo menos nos va a durar, no sé, 5 años, ¿no? Pero un unicel es, pues sí, o sea, digamos, por eso nuestra colectiva se llamaba Malditos Plásticos, ¿no? Porque eran los malditos plásticos de un solo uso, ¿no? O sea, esos son los que son más dañinos porque su vida útil es muy corta. Gracias, Mariana. ¿Alguien más que desee preguntar algo? Bueno, en tanto vemos si alguien más se anima. Mira, Víctor Hugo Salazar, doctor, adelante. Perdón, Enrique, a lo mejor te quité la palabra, querías decir algo. Sí, doctor, igual no sé si quiera preguntar y ya culmino yo con el último cuestionamiento que tengo. Bueno, no, básicamente, platicar con Mariana, hacía la pregunta porque luego la gente suele ser como muy optimista de que, ya, no, ya, China ya encontró la solución, ¿no? O bueno, me voy a basar, voy a irme en eso. La gente suele ser muy optimista, o sea, como que sabemos que de mucho tiempo atrás a la fecha, queremos que todo se resuelva tecnológicamente, sin que nos cueste a nosotros ningún esfuerzo, ¿no? Entonces, ahí yo creo que está el reto de los que somos pesimistas a esas pseudo soluciones tecnológicas, ¿no? Porque no, o sea, la basura, ¿cuándo vamos a entender que vivimos dentro de una esfera en la que nada entra, nada sale, ¿no? A excepción de por ahí de repente algún cometa o algo, ¿no? Bueno, perdón, los restos de un meteorito o algo así, ¿no? Pero nada más, o sea, y todo eso, bueno, se sigue quedando aquí. Entonces, como esto es complicado y bueno, quería también comentar que
me parece que las universidades, las instituciones de educación superior tampoco están haciendo mucho al respecto. Caso concreto, la Universidad Autónoma de Aguascalientes se vanagloria de su sustentabilidad, pero si uno empieza por ahí a rascarle, híjole, se encuentra uno muchas cosas que en absolutamente nada hay muchas prácticas insustentables, muchas, ¿no? Y supongo que por ahí andarán varias universidades, ¿no? Y también, pues, yo creo que cuando estabas diciendo esto de la participación ciudadana en foros gubernamentales y cosas, o sea, yo soy una persona que he tratado de participar, y de verdad estoy cansado. Yo ya estoy cansado o sea, estoy de verdad desmotivado, ¿no? Y bueno, incluso hasta pareciera que este seminario en el que estamos solamente 15 personas no va a cambiar nada, ¿no? Pero bueno, a ver, en teoría íbamos a hacer más, pero por ahí algo pasó. En fin, cierro. Entonces, yo creo que sí vale la pena que abramos todavía algunos pesimistas, optimistas, es decir, pesimistas en el sentido de que, a ver, no, es que eso no lo está resolviendo, o sea, y yo creo que tú como socióloga, pues lo puedes entender también muy bien. O sea, no tenemos que dejar todo en la tecnología, o sea, sí necesitamos nosotros cambios de conducta para favorecer, pues, esta dinámica tan dañina con la que estamos destruyendo al planeta. Digo, es un comentario, no es necesariamente una pregunta, pero si tú quisieras, pues ahora sí que decir algo de lo que pues aquí dije, yo creo que tu exposición pues ha sido bastante clara, bastante informativa y que pues nos despierta pues muchas inquietudes, ¿no? Gracias. Gracias, gracias, doctor Hugo. Pues sí, estoy totalmente de acuerdo contigo que este desgaste, este cansancio, no solamente se comparte pues a nivel académico, se comparte a nivel del activismo, a nivel de la defensa del territorio, no solamente en México, en América Latina y a nivel mundial. Cuando yo he reflexionado en por qué los movimientos sociales son criminalizados, por qué los expertos como nosotros somos relegados, por qué nos cansan, ¿no? Creo que es parte todo de un gran engranaje. No tenemos los mismos recursos que la industria del plástico tiene, jamás. Por eso inicié la conferencia con el valor del plástico en el mercado. El valor del plástico en el mercado está determinando también nuestra cultura del consumo. Por eso es que es tan fuerte que el plástico esté en todas nuestras tiendas, esté en todos nuestros supermercados. eh, y es tan fácil para ellos hacer campañas mediáticas y de publicidad, haciéndonos creer que están reciclando el plástico y salvando el planeta. Parece que las industrias están más preocupadas por salvar el planeta que las mismas víctimas del desastre ecológico. Y la única diferencia es, pues, la capacidad de recursos materiales, económicos, jurídicos y políticos que ellos tienen frente a las organizaciones y colectivos que se unen para defender el territorio. Yo también eh, eh, he compartido y solidarizo el cansancio, ¿no? El hartazgo de estar intentando hablar con las autoridades, de buscar a las personas que deciden sobre una política pública, que abren las brechas sobre la gobernanza. Sin embargo, creo yo y me ha funcionado de esa manera en mi trayectoria, que el trabajo a nivel nacional está ya corrompido. Tiene muchos intereses, sobre todo económicos,
que también están liderados por la industria y por otros intereses que no necesariamente son el bien público o el bien de los ecosistemas, ¿no? Que tienen los políticos o los partidos. Pero sabemos, pues, que la cultura general o la cultura global en este mundo, gracias a la inmediatez del compartir una información a través de esta red llamada Internet o redes sociales, pues nos ha ayudado a fortalecer la lucha en contra de los plásticos. Eh, Ejemplo de ello es esta grande organización de la que formo parte, que curiosamente se origina en Filipinas, donde es Asia Sudeste, ¿no? O sea, uno de los países y ciudades que más ha sido impactado por la basura en general, donde se genera un movimiento global, en donde en donde en todas partes del mundo cualquiera se puede unir como activista, ¿no? Como activista, como promotor de evitar usar los plásticos, pues digamos que son pequeñas acciones, pero creo que tomando en cuenta la reflexión que yo estaba haciendo es, pues, ser conscientes de nosotros mismos. Nuestro cambio también puede ser en casa y evitar que usemos plásticos de un solo uso. Por ejemplo, cuando se me antoja comida, ¿no? Así como un tamal o algo así, pues yo salgo con mi plato, mi vaso y evito, ¿no? O sea, que comprar esas cosas. Como son cambios pequeños, son cambios personales, pero finalmente estoy cuidando de mi cuerpo, ¿no? De algo en lo que sí tengo agencia. Y eso es lo que hacemos en los talleres, ¿no? O sea, eso es en lo que hacemos en los talleres, como empoderar a las personas a cuidar su cuerpo, a cuidar sus casas. Es un tipo de investigación-acción. Un taller es una metodología de involucramiento, de conciencia ambiental. Y sí, no vamos a jamás, nunca, ¿no? Tener los mismos recursos que las grandes refresqueras o como estas industrias que mencioné, que son como Braskem o DuPont, ¿no? Porque son grandes extractores del crudo y del petróleo. Pero sí tenemos agencia en nuestra propia vida y hay espacios. Y por ejemplo, este espacio es un espacio útil para reflexionar en ello, ¿no? En cualquier momento, si ustedes me invitan a sus clases o cualquiera, pues yo también me pongo a disposición para seguir difundiendo este conocimiento. Muchas gracias, Mariana. Para finalizar, ya nada más una pregunta que me gustaría hacer. Ahora que se tuvo a bien mencionar el caso de China, que pareciera un ejemplo a nivel internacional del tratamiento de los plásticos, la realidad es que se ha documentado que existieron comunidades enteras que dependían económicamente de procesar los desechos plásticos del mundo, en los cuales se sufrían costos de salud enormes, pero si lo traemos a nuestra realidad, viéndolo desde la parte económica, hay muchas familias que viven del sector informal, de la recolección y el reciclaje. Desde la perspectiva de la justicia socioambiental, ¿cómo podemos diseñar políticas públicas de reducción de plásticos o erradicación que no dejen en el desamparo económico a estas personas? ¿O cómo se logra una transición justa para quienes hoy dependen del plástico para comer? Sí, entiendo perfectamente tu pregunta y es pertinente pensar en todas estas personas que sostienen su vida y la reproducción pues sí, de sus sistemas familiares basadas digamos que, pues sí, en la separación de residuos, sobre todo del plástico. Lo que ha pasado después de que China cerró sus fronteras al mundo para recibir basura es que el precio del plástico en primera se abarató muchísimo, porque entonces el mercado se multiplicó, ¿no? Ya no solo era no solo era un solo cliente, ya eran muchísimos otros clientes que también estaban comprando basura. Entonces, esto sí lo hemos estudiado y hemos hablado con recolectores de basura, que es verdad.
Aun cuando el plástico es uno de los residuos que más es generado, ¿no? En los desechos, se abarató el costo. Hace ya podemos hablar ya de casi 10 años del abaratamiento del costo, ¿no? Entonces, digamos que se han ido adaptando a estos cambios y fluctuaciones de sus ganancias, no solo del plástico, del cartón, del papel y del aluminio, del cobre, etcétera, ¿no? ¿Por qué? Porque la industria del reciclaje también ha crecido y no puedes comparar a una persona recolector de basura como los conocemos como pepenadores o recolectores a una gran empresa que se dedique a gestionar la basura, ¿no? Entonces, esta es cuando se analizan los mercados del ciclo de vida de los plásticos, el reciclaje también comienza a ser un mercado y una industria creciente que incluso tiene más oportunidades de crecimiento ahorita que la de la producción en sí misma, ¿no? El reciclaje ahora va a ser una nueva industria en donde va a generar como ganancias muy redituables. Entonces, regresando como, ¿cómo podemos lograr una transición justa? Los pepenadores o recolectores de basura nunca van a desaparecer, dado que nosotros siempre vamos a estar generando desechos. Lo único que va a pasar es justo que no van a tener las mismas ganancias. Lo que sí ha hecho bien tanto la ONU en el Tratado Internacional de Plásticos como a nivel nacional, cuando se han discutido las leyes de sistemas de residuos en nuestro país es incluir siempre la voz de los recolectores de basura y conocer sus intereses, conocer cuáles son sus preocupaciones. Sí son un actor importante en estas negociaciones y siempre se les ha tomado en cuenta. Ahora, no quiero sonar tendenciosa a decir como, va, porque los han escuchado, les han hecho caso. Eso no significa, o sea, no es una consecuencia. Sin embargo, se conoce que el papel de los recolectores y recicladores es una clave para la transición justa, como tú lo estás mencionando. Y yo, en prospectiva, vería que este sector necesita seguridad social y derechos laborales, ¿no? O sea, eso es lo básico que necesitan para seguir desarrollando y reproduciendo su forma de vida, ¿no? Que es tan digna como cualquier otra de hacer pues sí, de trabajar y de obtener una ganancia. Perfecto, muchas gracias, Mariana. Bien, el tiempo se ha agotado, pero queremos agradecer ampliamente a la licenciada Mariana Linares por compartir su experiencia y conocimiento el día de hoy en esta 42ª sesión del Seminario Permanente de Ética Ambiental y Animal. Procedemos a la entrega de constancia. El doctor Víctor, cedo el micrófono para que tenga a bien el otorgamiento de la constancia. Adelante, doctor. Muchísimas gracias. Según yo compartiendo el reconocimiento, no sé si ya se ve o no se ve. Sí, doctor, sí se ve. Bueno, pues simplemente hago lectura del mismo. Mariana, pues muchísimas gracias por esta disertación que has compartido con nosotros, que nace de tus estudios, de tu experiencia, de tu deseo de tener un mundo mejor. El Seminario Permanente de Ética Ambiental y Animal otorga el presente reconocimiento a la licenciada Mariana Linares Morales por su participación como ponente en la 41ª sesión del seminario con el tema Ética Ambiental y Justicia Socioambiental, la contaminación por plásticos como problema político. Aguascalientes, 10 de julio 2026. No sé si ustedes vean ahí las firmas. Bueno, firma un servidor, la doctora Ana Cristina Ramírez Barreto, la doctora Rosy de la Torre. Nuevamente agradecemos mucho que hayas aceptado esta invitación y como ya lo has comentado, no sé si nos quisieras compartir tu correo por ahí en el chat, para que
pues ahora sí que para quien así lo quiera, pues te hago una invitación porque yo creo que sí vale la pena que compartas con nuestros estudiantes algo de la información que tuviste a bien presentar aquí en el seminario y bueno, pues también recordarles que esta sesión se está grabando y que va a estar por ahí en el canal de YouTube que tiene el mismo nombre del seminario. Pues con eso finalizamos el día de hoy. Muchas gracias a todos por haberse conectado. Una disculpa por los detalles ahí que hubo al inicio. También sirve de disculpa para las personas que no se pudieron conectar, pero ojalá sí puedan ver posteriormente esta sesión. Muchísimas gracias y pues un saludo, un abrazo para todos. Que sigan disfrutando de sus vacaciones y ya nos veremos el próximo mes. Gracias.